Aquí estamos. Nacho, vamos a dejar a los que quedaron para la semana que viene. Sí, O sea, a Luis, creo, los Luis, demás, solo Luis y Olmar. y Olmer. Bueno, perfecto. Lo dejamos para la semana que viene. Claro, sí. Excelente Así aprovecho trabajo, mejor. Juan. Ahí estoy. Ah, muy bien. Muy buen trabajo. Me encantó. Gracias, gracias. Qué habilidad. Hay que No, tener no. habilidad con la lapicera, hay que ser dúctil para eso. Es Sí. una Sí, técnica. crear esos fondos así como difuminados que no sean de trazo. Muy gestuales y rápido. Claro. Lo he visto trabajar y yo digo, no sé cómo lo hace Juancito, pero bueno. Sí, muy buenos. Empecé en la secundaria, en los años de Claro. Todas. Haciendo machete, En la Juan. Sí, mientras los profes explicaban, nosotros ahí. Sí, yo de los personajes que hacía en el secundario los llamaba los marginados, porque lo hacía en el margen de la hoja del cuaderno. Dibujaba figuras. Está bueno. Muy buena. En la Yo, yo, me, también. yo, me, yo me dedicaba a hacer caricaturas de los profes, al Claro. escondido ahí. Y alguna vez un compañero puso a rotar una hoja y, mejor dicho, terminé en coordinación. Pero sí, ahí fui desarrollando la habilidad. Pero sí. Buenísimo. Excelente trabajo, Juan. Muy bueno. Yo pensaba Muchas gracias. que era carboncillo, era como lápiz de dibujo, porque se ve muy difuminado. Me imagino que lo trabajas como Claro, con sí. líneas, parecido como a la plumilla. Líneas Sí. pequeñas. Sí, sí, sí. A veces ayuda mucho también la hoja. Y la hoja tiene un cierto gramaje, y es de mejor calidad que una hoja común, es como que uno se siente mucho más cómodo. Es como que uno siempre ve la hoja en blanco, creo que le pasa a todos los artistas, ¿no? Que vemos algo en blanco así, y si tiene una calidad buena, es como que como que uno se entusiasma más y agarra el pincel o la virome, la lapicera, y es como que lo trata con más cariño y van surgiendo ideas. Es una cuestión de tacto también, ¿no es cierto? Respeto No al es lo mismo. soporte, ¿viste? Claro, claro. Juan hace Es como una tapas ceremonia. de discos de rock. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tal Arman cual. las tapas de discos de rock, que son unas tapas. Qué bueno. Juan, Sí, me Juan, defiendo un poco. Hay muchos artistas muy buenos. Juan, con relación al formato, ¿en qué formatos normalmente trabajas esos dibujos? Como son de tanto detalle, ¿cierto? De línea, o sea, ¿hasta qué escala más o menos los trabajas? ¿O son pequeño formato? Sí, yo empecé con hojas así chicas, después, bueno, he hecho cosas un poco más grandes y lleva un poquito más de tiempo, pero es tratar de, bueno, yo uso mucho la técnica que me dijo Moni, ¿no? De buscar el equilibrio en el diseño, las proporciones, qué sé yo. Es siempre buscar, mirar mucho y tratar de que tenga un equilibrio, ¿no? Que, si bien las cosas que yo hago son bastante, no a cualquiera le gusta, porque es como que me voy un poco para los lados oscuros, ¿no? Pero bueno, ahora pienso hacer obras que transmuten un poco todo eso.
Voy a ver si me sale algo. Tamaño lámina, ¿no? El tamaño de lámina. Claro, claro, Ajá. claro, sí, tamaño Pues, lámina. 25 por 50, por ahí, 35 por 45. Sí, porque me más o parece un menos. reto, o sea, el pequeño formato es exigente, o sea, porque es como Exigente. lograr, ¿cierto? Pues como la composición, tantos elementos en algo, lo digo porque yo soy enseñada a trabajar a veces con la espátula y el Ujú. formato grande, entonces para mí es un reto trabajar formato pequeño, o sea, he tratado y no sé, o sea, siento que se me dificulta a veces, porque sé que necesita uno como concentrar tantas cosas en en ese pequeño espacio que estoy en ese proceso. Es así. Entonces, Claro, claro. No, pero va saliendo a medida que uno el artista es así, ¿viste? Es algo como mágico, ¿no? Porque uno va, a medida que, ya que te salga una idea, ya esa idea te lleva a otra y después te lleva a otra y se va armando todo el rompecabezas que va saliendo de tu mente. Eso es lo más loco, ¿no es cierto? Eh, a mí me pasa que en ese sentido, que laburo mucho trato de poner música también, cierta música que ayude también a que la mente viaje, que la mente se inspire, y bueno, y van saliendo cosas, van saliendo. Sos un grande, Juancito. sí, Más o menos, Sos un ¿viste? grande. no, y esa Más o menos. obra, o sea, ese nivel de simbología, o sea, es una reflexión muy buena alrededor, como tanto de los mitos, pero también del contexto real, o sea, de lo que estamos viviendo, o sea, recoge muchos elementos. Sí. Es muy buena. Bueno, muy bueno. Sí, sí, por ahí es como hasta en cierto punto también tiene lados contradictorios también a veces, ¿no es cierto? Pero bueno, yo traté de volcarlo a lo humano, digamos, ¿no? O sea, representar un Dios que baja hacia un estado, digamos, humano, ¿no es cierto? O sea, ahí no se ve tan Dios porque está hecho pelota, ¿no? O sea, es como que un Dios enfermo, un Dios que parece otra cosa, ¿no es cierto? Es como que está como en una decadencia, ¿no es cierto? Pero bueno, todo es como una transmutación también. Y la serpiente también puede un poco simbolizar eso. Muy bien. Este, Te felicito, Juan. Yo Hermosa también. obra. Gracias, Mani. Con Gracias. Gracias respecto a a todos por el esto, espacio no, por favor, Juan, al contrario, no, igual nos debéis la muestra, ya vamos a tener la muestra, la exposición de Juan en la sala, otro lenguaje totalmente distinto. Bueno, vamos ahora a hacer la presentación. Luisito, la semana que viene en la primera sala van a presentar los dos artistas que nos faltan del mosaico, siempre nos quedamos cortos, no hay problema, la semana que viene los presentamos. Y, o sea, a vos y a Olmer. Hoy vamos a presentar a nuestra artista invitada en esta segunda sala, que es Marlene Pineda. Marlene, un gusto tenerte en esta ocasión, y bueno, te quiero entregar la sala para que nos cuentes un poco de qué se trata esta obra, y bueno, tu forma de articular tus producciones. Te entrego la sala, Marlene. Bueno, muy buenas noches para todos. René, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy feliz de acompañarlos en estos encuentros, de conocer la obra de cada uno, de conocer un poquito de esas búsquedas que como artistas emprendemos, como hablábamos ahora, desde muy pequeños. Bueno, soy colombiana y mi obra habla de territorio, habla del paisaje colombiano, de los bosques que he recorrido desde niña, que he tenido la posibilidad pues como de habitar. Bueno, voy a leerles por acá un poquito, como un pequeño texto que hice, que habla como del trabajo. Yo voy a minimizar aquí. Bueno, naturaleza y territorio. La cercanía a los bosques del Cañón del Samaná y del Cañón de Río Claro en Antioquia capturaron mi atención desde niña, los cuales han alimentado mi proceso creativo desde su color, temperatura y energía.
me han servido de referente para la construcción de una propuesta plástica que no solo habla de belleza, sino también de nuestro territorio. En mi recorrer personal por estos territorios cercanos, he percibido diferentes estados de la misma naturaleza. Estos a la vez representan mis estados como ser vivo. La emoción llega a mis manos y a mi mente cada que evoco los paisajes que de niña recorría al lado de mi madre, mientras mis ojos volaban tras una mariposa morfo azul que sorprendida jugaba alrededor de mi cabeza. Mi obra es una evocación de aquel lienzo verde que inundó mis ojos y mi ser. Sus horas son una nueva luz que va revelando ante mis ojos la vida hecha color. Hoy presento mi trópico colombiano, su riqueza natural, su biodiversidad, al igual que la alegría de su gente. La pintura me ofrece un sinfín de posibilidades cromáticas que, entrelazadas con la riqueza de formas y emociones que me proporciona adentrarme en el bosque, me permite volcar lo más profundo que llevo dentro. La creación de un alfabeto pictórico a través de la textura, el color y el gesto evoca todo aquello que transcurre frente a mis ojos como apariciones instantáneas, las cuales deseo plasmar en cada obra como una declaración de su existencia y resistencia al paso del tiempo y del hombre. Es a través de la pintura que busco inmortalizar ese instante fugaz, no solo de la luz, sino de la misma naturaleza que nos rodea y habita. Quería como compartirles este pequeño texto que recoge un poquito como de la búsqueda que como artista pues emprendí desde muy pequeña y se ha centrado más como en el paisaje y en el estudio también del color. Bueno, aquí quise como compartirles algunos trabajos como del inicio. En algún momento, cuando estaba más o menos como en 9º grado de bachillerato, yo soy de una región en Colombia, de un municipio que se llama Sonsón, de un corregimiento en especial que queda en el Magdalena Medio. Queda como a unos 40 minutos del río Magdalena, no sé si de pronto lo han escuchado, que es un río pues como muy importante aquí en Colombia. Es tierra más bien caliente, un clima tropical. Bueno, estando allí, estudiando, cursando mi 9º grado, conocí a un escultor, el cual me enseñó pues como a trabajar un poco la piedra talco. Y bueno, acá quise como compartirles algunos trabajos. Es una piedra pues que es más bien maleable, que se deja trabajar con diferentes herramientas, pues como gubias, navajas, cinceles. También pues se utiliza el motor tool y esas herramientas pues mecánicas, pero la mayoría de estos trabajos los hice fue como con herramientas de estas así como caseras más bien. Bueno, este San Francisco de Asís se lo hice a una religiosa que era coordinadora pues en el colegio donde estudiaba. Y fue un trabajo que lo hice pues realmente no tenía mucha formación en ese momento pues como en la parte de escultura. Empecé a encontrarme como con la tridimensionalidad y es pues como acompañada de este escultor que llega a la región que empiezo como a conocer un poquito lo que es la escultura y la técnica pues como del trabajo en piedra. También con él empecé también como a trabajar lo que era la pintura al óleo, me empezó a enseñar pues como un poquito de diferentes técnicas. De por sí me gustaba pues ya mucho el dibujo y la pintura estando en el colegio y con la llegada de ese personaje allí a la región pues fortaleció como ese sentir y esas ganas que ya traía desde muy niña como frente al arte. Esta es una escultura que hice pues como en esa época con Guillermo Londoño, con este escultor. Está ubicada en el Parque Central del municipio de Sonsón. La adquirió pues en su momento una alcaldesa que había. Subí a una muestra con unos jóvenes que también participaron en estos talleres y la alcaldesa pues quiso como dejar esta obra allí para el municipio y puso este monumento que como pueden ver pues la obra prácticamente
queda inalcanzable. Entonces, pusieron fue una lista como de fundadores, de políticos, y pues la obra pues no sé, me parece pues que casi ni se alcanza a ver. Mide más o menos unos 50, fue trabajada en piedra talco y evocaba un poquito como los orígenes del pueblo sonsoneño, evocando pues como la importancia del maíz en su economía y en estos pueblos indígenas que habitaron estos territorios. La obra la titulé El nacimiento del maíz y es un indígena que está atrapado, o sea, es como una transfiguración. Está el rostro como del indígena atrapado, él está atrapado dentro de esta mazorca, abrazado por las hojas, intentando como desprenderse de sus raíces, evocando un poquito como estas raíces del pueblo sonsoneño. Bueno, eso fue como ese primer periodo con este escultor, donde pues me conocían más como escultora, mis inicios fue más como escultora. Luego empiezo como a ver un poquito la realidad social de mi región y empiezo como un proceso de investigación estando ya en la universidad aquí en Medellín. En una materia pedagógica debíamos construir como un proyecto social. Entonces empecé como a analizar como las problemáticas que habían en mi región. Pues la Danta o el pueblo pues donde me crié queda más o menos a unas casi 5 horas de Medellín, con mucho abandono pues como de la administración municipal, y se veía mucho un fenómeno y era la desescolarización infantil. Entonces empiezo como a registrar con mi cámara fotográfica, me iba pues como a acompañar a estos niños que se conocían como gariteros, que eran niños que les llevaban la comida a los mineros de mármol, a unas minas de mármol que hay allí en esta región. Allí se produce mucho la caliza. Y eran niños que no estudiaban, eran niños pues que no estaban como en el proceso escolar. Entonces a mí eso me preocupaba mucho, entonces yo los fotografiaba, empecé a pintarlos, empecé a hacer como una serie de esos niños gariteros. Esa serie la titulé Bajo sol y sobre piedra. Con esa obra participé en el primer Salón Municipal de Artes Plásticas en Sonsón, en el municipio. La obra pues quedó ganadora y estuvo itinerando con otras obras por el departamento de Antioquia. Fue una serie al óleo, acá pues hay como algunas de esas obras. Bueno, apenas estaba como iniciando en el tema de la pintura, un poquito pues como con el color, conociendo un poquito la teoría del color. Bueno, esta serie Gariteando, bueno, les voy a contar como una anécdota a partir como de esta obra, de esta exposición. Me invitaron en la alcaldía de Sonsón a hacer una exposición como a representar el municipio por ser pues como un artista de la zona. Entonces me dieron un stand en el Coliseo y allí estaban las muestras pues como de los diferentes corregimientos. Entonces pues yo monté mi stand pues normal, revelé un montón de rollos que tenía de los niños trabajadores, niños que salían a la autopista Medellín-Bogotá, que es una vía principal que que atraviesa casi todo el país. Salían a vender cocos descalzos, a pedir plata, pues debido como a la pobreza que se vivía como en aquella época en la zona. Los niños que trabajaban en las minas. Entonces yo llegué y revelé todo eso, monté mi stand feliz, algunas de mis pinturas. En esas iba recorriendo pues el gobernador de turno en ese momento, que era un gobernador de apellido Willes, con el alcalde pues del municipio, y pues iban por todos los stands. El alcalde pues se acercó muy orgulloso pues a mostrar como la obra del artista del Bajo Sonsón, cuando ve pues semejante panfleto ahí con todos esos niños trabajadores. Entonces el gobernador pues muy sorprendido, o sea, que era lo que estaba pasando en esa región y que por qué pues esos niños
no estaban estudiando, entonces el alcalde pues ahí quedó como entre la espada y la pared. Bueno, yo pues realmente inocente, yo realmente ya después fue que entendí que realmente pues había puesto en evidencia como la falta de gestión de la alcaldía en esa zona del Bajo Sonsón. Después de que se fueron de la exposición, al rato el alcalde manda al secretario de gobierno y me dice que el alcalde estaba muy interesado en hacer una exposición con mi obra en el Palacio de la Cultura en Medellín y hacer un conversatorio sobre el trabajo infantil en el Bajo Sonsón. Entonces esta obra pasa pues como a ese conversatorio donde invitan a Bienestar Familiar y a varias pues como entidades que se encargaban de esa parte como de la infancia. Entonces fue como esa primera exposición que tuve, así pues como importante de alguna manera, pero fue como por esa declaración que hice en ese momento en esa exposición, estando pues como iniciando. Ya Fue también después, una denuncia. sí, fue una denuncia. Yo en su momento Una pues denuncia. no lo vi así, o sea, lo veía porque pues como artistas a veces somos muy sensibles con esas realidades sociales, pero yo pues no, o sea, realmente no era muy consciente como de la implicación política que tenía la obra en su momento. La fuerza que tenía la obra, que llegó a ser denuncia sin ser buscado. Qué maravilla lo que has hecho. Qué maravilloso esto que nos cuentas. Gracias, René. Realmente Sí, maravilloso. nace como de ese interés que nos genera como nuestras propias realidades. Y hablando de territorio, pues el paisaje siempre ha sido un tema que me ha preocupado y sobre todo como ese paisaje inicialmente social, esas realidades sociales, arrancando con el tema de los niños. Yo decía, bueno, pero ¿por qué unos sí pueden ir a estudiar? O yo, ¿por qué sí pude ir a estudiar y por qué estos niños no lo hacen? Pero no entendía lo que había detrás como de todo ese conflicto social. Bueno, después, y dentro de esta misma serie, arranco pues como a pintar también el trabajo de los mineros de allí de la región. La Danta es un corregimiento pues que es rico en minas de caliza, de mármol, sobre todo mármol gris, y la fuente de trabajo pues y de economía como en estos corregimientos es la explotación del mármol. Y todavía se ve que realmente pues tanto la administración como las empresas que se benefician de toda esta caliza y que la procesan como Argos, Corona y muchas otras empresas cementeras que hay a las afueras del corregimiento, lo que hacen es como llevarse el material, así como, ¿cómo se diría? Pues como en bruto, y sin procesar, y son ellos los que lo procesan, ya lo venden lo venden como cemento, lo venden como cal, lo venden como polvos para fabricar talcos, cremas, o sea, muchos productos, demasiados productos se sacan de la caliza, pero realmente la inversión social allí en la zona es muy poca, y lo que hace la administración municipal es recibir sus regalías de todas estas grandes empresas, pero no hace como esa devolución a las personas como de la zona. Entonces empecé como a pintar un poco el trabajo de estos mineros. En esa época pues ya estaba en la Universidad de Antioquia acá en Medellín, estaba como en el segundo semestre, estaba muy encarretada con el tema de lo que eran los muralistas mexicanos y todo ese tema social, pues como en el arte. Entonces estaba mirando mucho esa parte social también como en mi región. Esta obra, esta obra mide más o menos unos 50 como por 250. La titulé El trabajo minero de mi pueblo y está ubicada en subiendo al despacho de la alcaldía y en Sonsón también. Luego otro alcalde, William Ospina, también la adquirió como para la alcaldía y esa está ya ubicada. Bueno, ya después, ya en la universidad empiezo pues como a mirar un poco, sigo con el tema del paisaje, con el tema del territorio, y empiezo a mirar un poquito el tema de lo que son los cultivos ilícitos, que también pues se veían, no tanto pues como esta planta desde sus propiedades pues medicinales y desde los usos ancestrales que se le ha dado,
sino que veía también como el tema social, o sea, cómo el tema del narcotráfico se había vuelto también, estaba afectando directamente pues como la economía local, ¿cierto?, de la región, y también como a nivel del país, pues sabemos todo lo que viene detrás de esto, todos los daños también al medio ambiente. En esta obra retrataba un poquito lo que eran eh, las minas Quebra Pata. Cuando empezaba a mirar en los periódicos buscando sobre el trópico colombiano, paisaje colombiano, me encontraba siempre el tema de cultivos ilícitos, este tema de las minas Quirapata, los accidentes, todas las víctimas. Entonces veía que realmente nuestro territorio, en este caso colombiano, habían unos paisajes ilícitos que estaban implícitos en ese hermoso paisaje tropical que generaba toda esta situación de conflicto social, de desigualdad, y bueno, de alguna manera trataba como de seguirlo mostrando a través de la obra. Esta fue como una serie que trabajé titulada Paisajes ilícitos. Con esta obra pasé a un salón departamental aquí en Antioquia. Y bueno, ya luego de este trabajo salí muy decepcionada un poquito como de esa parte social. O sea, llegó un momento donde dije, bueno, hay cosas que realmente es muy complejo cambiarlas, ¿cierto? Y sentía pues como que me afectaba un poco y que habían cosas en la región, yo decía, bueno, hay cosas que yo no voy a cambiar, por más que quiera, por más que me involucre en la parte social, porque tuve una época en que lideré pues unos proyectos sociales en la región con jóvenes. Trabajé en la construcción de 2 talleres artesanales en mármol en Guadua para los jóvenes que no estaban involucrados en el tema de conflicto. Trabajé más o menos un año, paré la universidad y me dediqué como a promover estos proyectos allí en la región. Pero al final salí muy decepcionada porque me di cuenta, estando un poco más adentro en ese tema político, me di cuenta de los hilos que mueven todo eso, ¿cierto? Desde lo legal y desde lo ilegal. Entonces me di cuenta que realmente era luchar contra la corriente y empecé a mirar más la belleza de esos paisajes, ¿cierto? A realzar el trópico, a inspirarme en los bosques de mi región y empiezo como un proceso más hacia la pintura. Ya la escultura la dejo pues un poquito más quieta, también porque cuando llego a la universidad, muy encarretada y muy enamorada de la escultura, me encontré con que en las clases de escultura ya no se veía como la escultura tradicional, la que yo venía pues como trabajando, que era más la piedra talco, el mármol, la talla, un poquito de modelado. Y llego a la universidad y en el pensum los programas de escultura eran más modernos, más contemporáneos, entonces era más instalación y performance, fue lo que vi como en los 4 semestres durante la carrera. Entonces no habían profesores como que trabajaran ese tipo de técnicas un poco más clásicas, entonces empecé a mirar más la pintura, empiezo pues también como a estudiar el color. Y bueno, aquí nace una serie de obras alrededor del paisaje. Son obras hechas, estas son paisajes trabajados en acrílico sobre lienzo con espátula. Hice como algunas obras anteriores que eran más pues como al óleo, un poquito más realistas, de pronto más guaduales, helicóneas. Y estando pues ya en la universidad, tuve un profesor, Freddy Serna, profesor que fue ganador de un salón nacional aquí en Colombia, que trabaja pues el acrílico de una manera pues muy bonita, trabaja mucho las texturas, el color. Entonces empieza como a llevarme un poquito a abstraer esos paisajes, a buscar como transformar o evolucionar como en la parte del lenguaje pictórico a través de la mancha, a través de la textura, a través del gesto. Entonces empiezo pues como a trabajar una serie de paisajes estudiando mucho el tema de las armonías cromáticas y a la vez como el tema de la textura, trabajando un poco más suelto, el gesto,
empiezo también como a, todas estas obras son trabajadas a partir de espátula, diferentes calibres de espátula, desde las más pequeñas hasta, o sea, empiezo como a hacer una colección de espátulas, algunas pues las compraba en tiendas de arte, otras en panaderías, en repostería, que usan unas espátulas pues muy chéveres, que son de un material más bien como maleable, que permite pues como hacer movimientos como más sutiles en el lienzo. Otras vienen más como del área de la construcción, de los acabados, que trabajan unas espátulas grandes, también de materiales como acrílicos, que son muy buenas para trabajar. Intenté en algún momento trabajar con espátulas, las que usan para óleo, pero debido pues como a que el acrílico seca tan rápido, entonces ya era muy complejo desprenderlo de la lámina y bueno, por lo que tiende también a veces a oxidarse algunas, entonces con esas no pude trabajar, entonces me fui más como a las espátulas plásticas. Esta obra lleva por nombre Evocación. Bueno, les voy a contar como una anécdota alrededor de esta obra. Esta obra mide 1 metro por 3 metros. Esta obra hizo o sea, no esta realmente, sino la que está detrás de esta. Esta obra, con esta, la que está debajo de esta, que es una obra que la titulé Paisajes ilícitos, que era una panorámica de las montañas de Antioquia, con la que pasé al salón departamental. Era como una vista de esos bosques y de esos cultivos ilícitos que se ven o que se veían en aquel momento cuando yo viajaba pues como hacia la región, veía a lo lejos en las montañas como esos parches de los cultivos pues de coca. Entonces yo decía, son paisajes, o sea, el tema de la violencia en Colombia, el tema del narcotráfico, todo lo que trae esto se volvió un paisaje, o sea, a veces se vuelve pareciera como algo natural, la muerte, la violencia, todo lo que ha llegado como con toda esa economía del narcotráfico. Entonces paso al salón departamental con esta obra, ya después de que la desmonté, la guardé pues en el taller y me dio pues como un ataque creativo, no tenía dónde pintar. Y bueno, yo vi esa obra y yo dije, no, esta obra ya cumplió su ciclo. Y bueno, y empecé a pintar sobre ese paisaje. Entonces, detrás de este bosque, que lo titulé Evocación, es una obra pues grande porque es de 1 metro por 3 metros. Entonces, al pararse frente a ella era como sentir que uno estaba entrando en un bosque y pues era una obra muy, muy tranquila, que le evocaba a uno como mucha tranquilidad, ese verde. Entonces, detrás de esa obra quedó ese paisaje ilícito, que fue pues la que hizo parte del salón departamental. Bueno, esta también hace parte como de esa serie. Aquí estoy como en esa búsqueda, eh, como de entender el color, de explorar el gesto, la textura, eh, tratando a veces de desprenderme un poquito de la perspectiva, pero todavía muy pegada pues como a esa representación un poquito más clásica como del paisaje. Entonces, una de las cualidades que tiene la obra es como la textura, la fuerza que le da como el gesto, el contraste en el color. También es una obra de gran formato. Me encanta el gran formato. Siento pues que me permite como soltarme, me permite recorrer la obra, eh, como un espacio de libertad también. O sea, siento que por eso le decía ahora a Juan que se me torna a veces un reto poder pensar en el trabajo en formato pequeño. O sea, me parece que para mí aún tengo ahí ese proyecto de trabajar con una serie en pequeño formato. eh, por ahí empecé algunos pequeñitos, pero los tengo pues como en proceso porque pues sé que es algo a lo que le tengo que dedicar tiempo y bueno, es otro proceso ahí de aprendizaje. Hasta ahora sigo pues trabajando más que todo el formato grande, continúo con el trabajo sobre todo con espátula, aquí no hay nada de pincel, en esta obra que también es de esa misma serie,
también es muy suelta, es más gesto, es más tratar de entender un poquito las armonías que predominan como en ese paisaje tropical de mi región, que siento pues que también es el mismo trópico que compartimos muchos países, compartimos como este mismo paisaje, esa misma fuerza, esa misma biodiversidad. Me encanta resaltar como esa energía que tiene como nuestra luz a través del gesto, a través del color. Y también pues he tratado como de empezar a estudiar un poquito como las horas del día a través del paisaje. Entonces esta serie que vemos que es más como de paisajes verdes, son más como del atardecer. Entonces interpreto un poco más como esa hora del día, desde esos colores verdes, algunos verdes azules. También empiezo como a analizar un poquito la armonía que predomina como en esas horas del día. Entonces trato de jugar mucho con esos contrastes. Y a la vez como de entender y trato como de hacer como una metáfora, ¿cierto? Con lo que es la vida y cómo al igual que esa hoja y ese árbol tiene unas etapas de vida, nosotros como seres humanos también. Entonces he tratado como a través del paisaje de mostrar esas etapas, a través de los ciclos de la luz y de esa misma naturaleza. Esta obra era como una mirada más hacia la tierra, a la descomposición como de todo ese follaje. También es una obra trabajada toda con espátula. Es también un formato de 1,50 por 2,50, o sea, es una obra de gran formato. Diferentes tipos de espátula. Aquí empiezo a mirar un poquito hacia la tierra, como ese estado ya de descomposición de la materia, y al que todos nos vamos acercando de alguna manera. Como naturaleza, en algún momento vamos a llegar a esa etapa en que empezamos a mirar más hacia esa parte de la tierra, mirando un poquito como ese paso que hacemos hacia la muerte de alguna manera. Bueno, esta es más de la serie como de los atardeceres, es más del día. Cuando empiezo a estudiar estos paisajes de la región, también trato como de hacer una clasificación de los colores que veo de las flores, de las hojas, tanto de las hojas verdes como de las hojas secas. En algún momento hice un recorrido en compañía de mi mamá, estando pues como los primeros semestres en la universidad. Nos íbamos para una finquita que tenemos cerca de San Luis, cerca del cañón del Samaná, y me iba con ella a recorrer la quebrada, de recorrer el bosque, y empezaba a recoger como las hojas, las flores, las hojas secas que veía. Y luego llegaba a la casa y empezaba a mezclarlas, a mezclar y a hacer el color, y les daba un código. Les iba generando como un código y luego empezaba a analizar con el círculo cromático, analizar las armonías, como entender un poquito cuál era la armonía que predominaba en ese bosque. Entonces, a partir de esas armonías que encontraba, empezaba ya como a trabajar la obra. Entonces, casi que cada uno de los paisajes son como uno de esos estudios, siempre había como un estudio del color detrás. Esta obra también es trabajada a partir como de estas armonías, un poquito ya partiendo como de esa penumbra y acercándome a la luz, casi que iluminando desde el frente como ese follaje. Vemos que es una obra pues que no tiene cielo, que parte de unos violetas rojizos, que era como uno de los colores que encontraba más como en ese paisaje, en estos paisajes, encontraba un predominio de esos violetas rojizos, de esos verdes amarillentos, pero también aparecía la flor naranja o esos líquenes como en la corteza de los árboles, pero también pasaba la mariposa azul. Entonces era como tratar de reunir como todos esos colores, esa fuerza que veía en esos paisajes, llevarla hacia la obra e interpretarla desde la mancha, desde el gesto y desde ese tejido. Fantástico. Se va a cortar, nos vamos a conectar con el mismo link. ¿Sí? Qué maravilla. Bueno. Qué maravilla, Marlene.
Ah, bueno, todo esto es acrílico, acrílico sobre lienzo. Esta última serie son acrílicos. Mm. Es ¿El acrílico sobre lienzo lienzo. lo preparás vos, Marlene? Sí, el lienzo, este profe del que les hablaba hace rato, Freddy Serna, realmente fue un profesor que me enseñó